Arrancamos entonces con el último tema. Este, Vamos a referirnos al proceso de extracción sólido-líquido en general como procesos de lixiviación. Ese es el término, lo de leaching en inglés. Esta transparencia es la que está colgada, tiene unas pequeñas modificaciones que después la voy a actualizar, pero son menores. En general el grueso está bien, o sea, cuando termine la clase de hoy voy a actualizar las transparencias para que les quede este, dos pavadas puestas, ¿sí? Los procesos de lixiviación en general trata de cómo extraer o purificar un soluto sólido que está en un inerte en general, ¿sí? Este, Aplica tanto a mezclas sustancias biológicas, es bastante común, tanto sea en la industria farmacéutica, y muy común en la minería. Nosotros en Uruguay el proceso de la minería está bastante deprimida en general, hay muy pocos casos de extracción y quizá por eso este tema es medio como de pasada que se ve en otros países donde la minería es más intensiva, más importante, ¿no? Pasa algo parecido con el petróleo y este, esto también va de la mano de lo que es la ingeniería química, que es tan abarcativa que en general uno tiende a centralizarse en los procesos propios de cada país. Pero bueno, la lixiviación es importante, es un fenómeno parecido a la extracción líquido-líquido y vamos a ver, esta primera parte va a ser una parte descriptiva de las instalaciones, de los procesos y al final de la clase de hoy va a haber un clásico ejercicio de extracción en una única etapa y, y después la clase que viene vamos a ver brevemente la extracción multietapas y concluir el curso, ¿sí? Se utiliza para extraer sustancias biológicas, como les decía, se utiliza mucho en minería, tanto sea para extraer o purificar, etc. Si bien las denominaciones son diversas, es una primera aclaración que hay, es la lixiviación o leaching, infusión y percolación en general. La extracción sólido-líquido se divide en como dos grandes bloques, o sea, lo que es la percolación en el cual un líquido en menor cantidad, digamos, relativa respecto a un inerte en el cual, o el sólido que tiene el absoluto de interés, ¿tá? O sea, esa es la percolación que atraviesa un relleno. Y después el otro caso es que el sólido se disperse en un líquido y después lo decante y extraiga, ¿no? Este, Son los dos procesos a grosso modo en general que se basa este tipo de operación unitaria. En el caso de la percolación es determinante, vamos a ver lo que es la molienda. Chancado es una terminología chilena en lo que respecta a la minería, que en general se invierte bastante energía en todo el proceso de preparación de material, ¿sí? En la minería hay un monto importante de dinero y recursos que se dedican a preparar el material para el tratamiento posterior. Sobre todo la minería extensiva de cielo abierto. Este, Dinamitar la piedra, molerla a distintos tamaños, prepararla para aumentarle el área para la transferencia de masa. O sea que en general todo lo que ustedes hacen una búsqueda rápida de lo que es extracción sólido-líquido y las industrias o las empresas que se dedican a eso, hay muchos equipos de molienda, de distintos tipos, etcétera, molinos de martillo, molinos continuos, etcétera. Bien. La lixiviación de sustancias biológicas es, digamos que en Uruguay lo más común, ¿tá? La industria oleaginosa es el principal ejemplo que tenemos, o azucarera, son los principales ejemplos que tenemos de lo que es una lixiviación, que es de alguna manera retirar un soluto que está en una matriz biológica sólida con algún disolvente, ¿tá?
los ejemplos que están aquí, que yo les puse, bueno, la extracción de taninos de cortezas de árboles es ejemplo típico, o bueno, en general en la literatura que existe, que sean Coplis o Perry, yo me baso bastante en Perry en este caso, este, la extracción se basa mucho en la extracción de azúcar, tanto sea de remolacha como de caña, y bueno, después la elaboración de café, etcétera. Así también, y sobre todo la mayoría de los ejercicios que van a encontrar prácticos es la extracción de aceites vegetales de semilla, de soja, de girasol, etc. ¿Sí? Este, la industria farmacéutica, que si bien mm, nosotros somos químicos, pero bueno, hay una parte importante que la producción de fármacos a partir de extractos vegetales es importante, tanto sea de hojas o de tallos, etc. O sea que aplica también lo que es la percolación el lixiviado para la industria farmacéutica. A ver si puedo sacar esta marquesina. Bien, ¿cómo se preparan los sólidos para la lixiviación? Bueno, en general puede haber distintas maneras de que el soluto esté en una matriz insoluble. O sea, siempre hay que diferenciar que la extracción sólido-líquido, el soluto está en el sólido. O sea que, y el sólido, y cómo está distribuido el soluto, digamos, la esencia del proceso extractivo per se. ¿Tá? En el caso de que el soluto esté totalmente desperdigado en el sólido, el caso de lo que es la minería convencional, la hidrometalurgia, es fundamental de alguna manera aumentar el área para permitir que ese soluto quede a disposición del disolvente que lo va digamos, a extraer por algún proceso. Esto es lo que yo le decía, la molienda es clave porque si hay que preparar el material para aumentar el área y por ende la velocidad de extracción, de lixiviado. En el caso de que esté distribuido en la matriz insoluble, que sea una distribución homogénea y no sea, digamos, puntual, más bien sea una especie de como un continuo dentro de la matriz, en ese caso la molienda no es, sobre todo si el disolvente puede difundir, no es necesaria una molienda muy fina y muchas veces la misma disolución va canalizando el, el inerte, por decirlo de una manera, y va de alguna manera aumentando dramáticamente el área de transferencia. ¿Sí? En algunos casos se te termina disgregando, desarmando totalmente la matriz sólida. Eso pasa a menudo con extracción de solutos de material biológico. Y en el caso de que el soluto esté en la superficie, en general está el lavado de sólido. Ejemplo de soluto en superficie puede ser un lavado para retirar metales previo a un anodizado, un tratamiento galvánico, etc. o, la hidrometalurgia de recuperación de metales preciosos de equipamiento en desuso. Bien, el ejemplo más interesante de hidrometalurgia cercano que tenemos nosotros, si bien tenemos algo de producción de oro en Rivera, es sobre todo en Chile la producción de cobre por lixiviación, ¿sí? Ahí les puse un link en YouTube, yo lo chequeé, es un buen video para ver, son 10 minutos, es interesante, porque es un tipo de minería a cielo abierto que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y más o menos se ven en general lo que es la dimensión de una instalación de minería, ¿sí? El caso de Chile, que es el principal productor de cobre del mundo, y esta minería digamos, tiene la instalación de electrodeposición más grande del mundo, Radomiro Tomí. Los procesos de extracción de sólido líquido, hay una lixiviación de una percolación de pila de material triturado que se prepara para ello de una manera especial sobre una membrana impermeable en el cual se extrae con una solución de ácido sulfúrico diluido
y percola el sulfúrico a través de una pila de material de una altura de unos 10 metros. O sea, el video es bastante representativo, no lo vamos a ver ahora porque son 10 minutos y en general lo pueden ver después, sobre todo si les interesa lo que es la minería. Ese proceso de extracción, si bien es un proceso en continuo agregado de ácido sulfúrico, es en batch, ¿tá? O sea, se carga la pila, el material para tratar se percola durante un determinado tiempo, si no me equivoco son cerca de 50 días, y después se desarma y se arma otra pila nueva y ese material agotado, que en términos de minería se llama de baja ley, se envía hacia un segundo proceso de recuperación, ¿sí? Con una concentración de sulfúrico mayor. Ese sulfúrico que se extrae con sulfato de cobre, una especie de solución azul verdosa, en el cual se recoge en canalones, en canaletas, se purifica por otro proceso de extracción líquido-líquido, en el cual hay un producto en el cual hay un intercambio iónico, en el cual deja otros metales que el ácido sulfúrico pudiese haber atacado, disuelto, y generando una nueva solución de ácido sulfúrico enriquecida en cobre y aparte de mayor porcentaje en peso. Finalmente, esa solución de sulfato de cobre en medio ácido se efectúa una electrodeposición en cátodos de acero inoxidable y produce un cobre de muy alta pureza. Los cátodos después se desprenden la parte de cobre y el corazón de acero inoxidable se recupera y se vuelve a utilizar. Interesante el video, se los recomiendo. Aquí breve, esta transparencia no la tienen ustedes, parte de lo que hay que agregar. Estas fotos de Perry, esta imagen, que muestra más o menos descriptivamente cómo es el equipo, ¿sí? Esto es la pila de la mena del material que tiene el soluto. Noten que tiene una inclinación, está separado por una membrana resistente para que no ocurra una contaminación de subsuelo y aparte desde el punto de vista de eficiencia sea más útil. Y se monta un sistema de aspersores de superficie en el cual el líquido va a difundir a través de la pila hacia la membrana y va a escurrir por gravedad hasta una especie de canaleta o río de producto en el cual se distribuye a una planta de tratamiento de solución, en el cual en este caso se enriquece nuevamente, etcétera, y se tiene un producto. El producto se recircula, la solución extractiva rica, se le quita el producto de un proceso, en este caso por extracción líquido-líquido por resinas de intercambio, y la nueva solución pobre en el material en particular se vuelve a inyectar a los distribuidores, ¿sí? Este es un clásico ejemplo de percolación, en el cual la relación inerte o soluto sobre el líquido es alta, o sea, hay mayor cantidad de piedra con respecto al líquido que fluye, ¿sí? Hay otros procesos que es la lixiviación in situ, en el cual no se saca el material, y lo que se hace es se inyecta la solución extractiva a la tierra y dentro de la tierra ocurre el proceso en el cual después se bombea hacia atrás o por diferencia de presiones el disolvente con el soluto disuelto. Esto tiene algunas particularidades, puede haber contaminación de agua subterránea, o sea, pero si bien se utiliza sobre todo para ciertas producciones de metales de alto valor, ¿sí? En la minería de uranio, por ejemplo, se utiliza este tipo de extracción. Bien, en el caso de lixiviación de materiales vegetales o animales, el soluto está dentro de las células en general, por lo cual hay que de alguna manera romper esas células o partir la pared celular, en el caso que sean vegetales, para que el disolvente pueda acceder y disolver o reaccionar con el soluto de interés.
Nuevamente, el tema de la preparación del material es importante, o sea que hay que poner en la balanza hasta cuánto voy a preparar o moler el material para que el disolvente sea efectivo. En algunos casos no es necesaria una importante preparación, o sea, se cortan determinados tamaños y no muy chiquitos, porque aparte además si se hace muy chico el material, o se muele en demasía, genera una pérdida de carga mayor sobre todo si el proceso es por percolación. Deme un instante, segundito. Bien, en algunos casos, que no es menor, el material se seca, porque el secado rompe las paredes celulares y permite de alguna manera que el disolvente actúe de mejor manera. ¿Está? Es el caso de las semillas de soja, etc. Bien, proceso de velocidad de lixiviación. Ahí está dibujado un ejemplo de lo que es una matriz sólida en un verde oscuro, el soluto y el disolvente en celeste. Entonces, los pasos son que el disolvente llegue hacia la cita. Acá hay una pregunta. A ver, esto es extracción sólido o líquido. El soluto puede ser tanto sólido como líquido, pero está dentro de un producto que es sólido. ¿Está claro? O sea, en algunos se refiere o sea, puede ser, el soluto puede ser un sólido, como es no sé, el sulfuro de cobre en la piedra, que no hay líquido, o puede ser líquido como el aceite, los triglicéridos que están dentro de la semilla. ¿Está? Vamos a ver que hay ciertas consideraciones a futuro después, pero lo que importa o por qué se llama extracción sólido-líquido es por el concepto macro de la situación. ¿Está? O sea, yo tengo un producto en el cual contiene mi soluto, pero ese producto es sólido. No sé si queda clara la pregunta de Sofía y de Evangelina. ¿Está? En el caso de la semilla de soja, el soluto es aceite, estrictamente es líquido. Pero no viene al caso si es líquido o sólido el soluto, porque el proceso en general depende de la preparación del material, el cual tiene el soluto, que es sólido en este caso. ¿Tá? No sé si queda clara la pregunta. O sea, interrúmpanme, me paran y dicen, Eduardo, tengo una consulta y lo vemos. O sea, extracción sólido-líquido se refiere sobre todo a que desde el punto de vista macro, el material en el cual tiene mi producto de interés, léase piedra o léase semilla, es sólido. Y yo lo trato con un líquido. ¿Sí? Por eso se llama extracción sólido-líquido. No es porque el soluto sea sólido o líquido. Si el soluto es sólido, en el proceso lo voy a transformar en líquido porque lo voy a disolver. ¿Sí? Sea como fuese, por disolución, si es un azúcar, o por reacción química, si es cobre, por ejemplo. ¿Tá? Pero a la larga lo voy a sacar disuelto. ¿Tá? Lo cierto es que lo macro, mi soluto está en algo que es sólido. ¿Tá? O sea, vamos a ir asentando esos conocimientos conforme avanza. Igual, de todas maneras, ustedes me paran y me frenan. Se puede hablar acá, no hay ningún problema. ¿Está? Entonces, claro. ¿cómo? Que quedó más claro, gracias. Bien. No, está perfecto, hay que sacarse todas las dudas. Y aparte es así, o sea, lo importante es eso, o sea, el estado de agregación del soluto de interés, a mí mucho que no me importa en realidad. Lo que sí me importa es que va a estar dentro que es algo que es sólido.
y la materia prima que va a entrar a la planta en la cual tiene el tratamiento es sólida. Lo cargo con camiones, con montacarga, etcétera. No lo llevo con tuberías. ¿Sí? En algún momento tiene que ser piedra, eso, o semilla. Bien. Entonces, el disolvente, ¿cómo es el proceso para llegar al soluto? Léase soluto sólido o líquido o lo que fuese. Primero el disolvente que va a disolver ese soluto tiene que llegar a la superficie. Eso es un clásico, ¿no? Tiene mira más clara que cualquiera. En general esa velocidad no es determinante. Estos pasos sí pasan a verse eventualmente complejos. Tiene que difundir el disolvente dentro de la matriz sólida, eventualmente que difunda. ¿Sí? Eso depende del tipo, porque capaz que no difunde y es totalmente impermeable, y entonces ahí sí va a depender de que yo este soluto lo tenga que dejar de alguna manera en la superficie. Entonces ahí me implica se me abren varias alternativas. Una es muelo eso a mayor, para generarle más área y mayor probabilidad de que el soluto quede a disposición del disolvente, o B, cambio el disolvente y buscar un disolvente que sea soluble en la matriz inerte. ¿Tá? Pero bueno, en el ejemplo vamos a pensar que difunde a través de la matriz sólida. Bien, después en el soluto, o donde llega donde está la mena, por decir una manera, o la parte del inerte que tiene mi soluto, se disuelve o reacciona, y el soluto que estaba antes en un estado de agregación, le hace cualquiera, pasa a estar en estado de agregación líquido, disuelto, ¿sí? En el disolvente. ¿Tá? En general estos procesos son rápidos, al igual que la difusión. Así como la entrada disolvente era un proceso que puede ser controlado, o sea, es controlante de todo el proceso per se, la salida también lo va a hacer, porque también va a depender sobre todo de la probabilidad o la capacidad que tenga el disolvente de difundir. O sea que puede ser tanto rápida o lenta, pero no va a ser muy diferente uno del otro. Prácticamente. ¿Tá? En general las relaciones de disolvente contra soluto son altas. En general uno trabaja 10 a 1, rara vez usa una misma 1 a 1 en relación de soluto con disolvente. Por lo tanto, en general el disolvente es mayoría, la solución con el soluto es mayoría disolvente. ¿Sí? O sea, estamos hablando de soluciones diluidas. Y finalmente, la solución disuelta en el soluto concentrado difunde a través del sólido, desde la superficie del sólido hacia el seno de la solución. Ese es el proceso microscópico, de alguna manera, genérico de un proceso de extracción sólido-líquido. Y aplica casi que a cualquier sólido materia prima que tenga mi soluto de interés. Bien, como bien dice aquí, no existe una teoría completamente definida para iniciar. Yo les invito a que vayan a Perry o algún libro de extracción sólido-líquido, van a ver que la mayoría de la información que hay al respecto de estos equipos habla de equipos de molienda en el caso de Perry, le dedica bastante tiempo a los reactores en batch y la mezcla, diseño de mezcladores y la potencia entregada y un montón de cálculos, y en general no hay una teoría muy clara al respecto. ¿Sí? Lo que sí es importante es lo que habíamos dicho al principio, que hay como dos maneras globales de extracción. Una es si la mayoría del sólido, es más cantidad de que el disolvente, que ese proceso se llama percolación, y lo otro es que yo difundo el soluto en un montón de líquido. ¿Tá? Y a partir de ahí, además, si el sólido es poroso, la difusión del soluto se puede describir como una difusividad, como lo hemos visto con la ley de Fick. Vamos a ver esa teniendo en cuenta la parte del camino en el cual el líquido puede difundir o irse disolviendo a través de la matriz, etc. Y en sustancias biológicas hay mayor complejidad porque, a ver, en general rara vez vamos a tener un disolvente que sea específico para un soluto. La sustancia, la materia prima biológica está compuesto por infinidad de componentes. Entonces, rara vez tenemos un disolvente específico para un soluto. En general va a ser agua o alcohol, sobre todo en las extracciones de
de material biológico y sobre la industria alimenticia en general se basa en agua. En fin. La velocidad de lixiviación, así está, que esta es importante. Hay dos maneras de por qué puede estar controlado este proceso. Uno sea por en realidad, la disolución del soluto. Acá estamos tomando hincapié de que el soluto está en la matriz sólida, en fase sólida, o sea, se tiene que disolver en el disolvente, o sea un líquido que se tiene que disolver en otro líquido, pero vamos a tomar el primer ejemplo, que dependa de eso, o sea, que en realidad el disolvente va a difundir a través del inerte y va a llegar al soluto y ahí es la velocidad determinante va a estar determinada por él, o sino que sea los procesos de entrada y de salida en la matriz, o sea, que está controlada por la difusión a través de la matriz sólida. En el primer caso, estamos considerando que el soluto es un sólido, se disuelve en el disolvente, y es el mecanismo controlante de la velocidad de transferencia de masa. Y la ecuación es una ecuación de transferencia de masa clásica, en el cual la velocidad de moles transferidos, n, en este caso n sub a, es igual a una superficie de intercambio de transferencia de masa por una constante de transferencia de masa, ¿sí? Sólido líquido, K sub L, y una diferencia de concentración, tanto sea en la concentración en el soluto, o sea, en la saturación del soluto, o sea, la concentración de cual es máxima que pueda adquirir ese soluto, y la concentración en el seno de la solución, por ejemplo. ¿Está? Si el soluto es puro y no hay resistencia en la fase sólida, la velocidad queda controlada por la disolución del mismo, y bueno, esto es una clásica ecuación de transferencia de masa. Se integra entre tiempo cero y concentración inicial cero y una concentración inicial final para tiempo t, y de alguna manera se obtiene un resultado que la solución tiende de una manera exponencial hacia la saturación. ¿Está? Eso quiere decir que en estos casos, cuando está controlada por disolución, la superficie del sólido va variando, ¿sí? Porque conforme se va disolviendo, el área de transferencia va variando. Deja de ser difícil digamos, pasaba algo parecido en humidificación, recuerda, con el cálculo del área efectiva de la gotita cayendo. O sea, en este caso es algo parecido. Y en el caso de que el soluto sea una parte importante de la matriz sólida, puede ocurrir lo que yo les decía al principio, que se destruye el sólido, ¿sí? Como que se termina disgregando, desarmando la estructura. Entonces ahí el área varía dramáticamente y bueno, y totalmente afectan de manera importante el área y los coeficientes de transferencia. En el otro caso, en el cual la disolución es rápida y lo que controla la difusión, bueno, volvemos a la vieja y querida ley de Fick, en el cual la velocidad está controlada por la difusividad y hay que hacer los cálculos de difusividad, sobre todo la velocidad va a estar controlada por la difusividad, tanto sea de la solución entrando a la matriz o la solución con el soluto saliendo de ella. Muy bien. ¿Qué influye en cualquiera sea de las velocidades de lixiviación? Y bueno, fundamental el tamaño de partícula. En general se van a encontrar con un compromiso, porque preparar el material, como les decíamos al principio, es un factor importante o determinante en la inversión de las instalaciones en el cual se va a hacer. Sobre todo si hidrometalurgia, en el cual los molinos y el gasto de energía para preparar el material es alto. El tamaño de la partícula me da una mayor área, ¿está? O sea, para aumentar el área tengo que disminuir el tamaño, me aumenta el área de transferencia de masa, pero también me aumenta la resistencia, sobre todo si el proceso es por percolación. Otro factor que influye es el disolvente, obviamente. O sea, vamos a elegir un disolvente para producir el mejor proceso extractivo. Bueno,
¿En qué nos basamos para elegir eso? Y bueno, que la viscosidad sea baja para que de alguna manera sea fácil su percolación o separación del sólido de la solución. Bueno, las clásicas, ¿no? Que no sea tóxico, que no lo posible que no sea inflamable, este, que tenga cierta compatibilidad ambiental o que sea de fácil acceso, que sea barato, etc. ¿Sí? En general, esto ya lo sabemos bien, a esta altura de la carrera, cuanto más temperatura, mayor va a ser la transferencia de masa. ¿Sí? Los procesos se aceleran a mayor temperatura por cinética. Y bueno, y después agitación. ¿Sí? Estos son, digamos, los 4 factores clave. No dije nada nuevo acá, un poco de intuición lo sacamos. Pero bueno, digamos que son los 4 puntos más clave, en el cual si uno tiene que elegir, elegiría un tamaño no muy chico para disminuir el gasto, sobre todo porque el gasto de separación de material es alto. Un disolvente que usaría sería agua, ¿sí? En principio, pero el agua tiene la desventaja. ¿Cuál es la desventaja principal que tiene el agua como disolvente? ¿Sí? ¿Qué les parece? Que se les ocurra. El agua tiene un calor latente alto, por lo tanto, en todos estos procesos extractivos, excepto que yo deje un jarabe al final en base acuosa o lo venda el producto en base acuosa, como hablamos de secado, ¿se acuerdan Jorge Diego? En algún momento voy a tener que sacarle el agua, ¿sí? Excepto que sea para soluciones. Y sacar agua de algo es costoso, ¿sí? Si evaporar 1 kilo de agua me lleva 540 kilocalorías por kilo. O sea que en general es una desventaja que tiene el agua. Además, toda tiene ventajas, de fácil acceso, no es tóxico, no es inflamable, etcétera. La desventaja es que para, de alguna manera, separar el producto disuelto del disolvente, tengo que darle energía y en general bastante. ¿Está? O buscar otro método de, de, de extracción, ¿sí? Ir hacia una extracción líquido-líquido o otro proceso, cristalización, precipitación, etc. Muy bien. Los métodos, como siempre, bueno, en estado estacionario y en estado no estacionario. ¿Sí? En el estado no estacionario en general es como que diría lo más común. ¿Tá? Se cargan los reactores, se cargan las pilas en minería, se prepara la pila, se lixivia con el disolvente, se agota el material, se va monitoreando el estado del material de la pila o de la disolución, si va saliendo rica o se va empobreciendo demasiado, ciertos estándares, y hay un momento que ya no es de alguna manera económico por ese proceso y se saca, se termina, se corta la extracción. ¿Sí? En estado estacionario es lo mismo, pero el material, tanto sea líquido como el material sólido que tiene el soluto, van en extractores continuos, ¿sí? Que acá vamos a ver sobre todo los dos extractores continuos más comunes, por lo menos en literatura, que es el rotocell y el extractor Bullman. Bien, ¿qué equipos hay de lecho fijo? Y bueno, difusores en serie, un difusor tiene mucho nombre, pero no es más un tanque cerrado. Y son en general son difusores en serie porque se carga no sé, la remolacha azucarera picada en un tacho, se le agrega agua caliente. Si es en equipos en contracorriente, se va alimentando el material vegetal con soluciones más concentradas conforme el producto se va extrayendo. ¿Sí? O sea, el último paso de extracción, visto desde el punto de vista del material, recibe el solvente más puro y el primer paso recibe el disolvente más concentrado. ¿Sí? En los lechos móviles ocurre el mismo proceso, pero en general van a ver que con canguilones o con tornillos sin fin se mueve el material. Esta es una imagen de un extractor tipo rotocell visto desde arriba. ¿Tá? A ver si vamos a la siguiente imagen en un instante.
Quedó al revés la transparencia. Ahí. ¿Sí? El extractor Rotocell es un extractor rotatorio, en el cual el material vegetal, un material que fuese a extraerse, entra y va girando recibiendo disolvente. Nada mejor que una peli para entenderlo. A ver si lo puedo ver, lo podemos ver. Esta es para variar, los chinos dominan el mercado. El Rotocell es un clásico extractor, y el video muestra bien claro cómo funciona. Ahora lo vemos después en detalle. El material vegetal se carga y va girando en celda de cual cada una de las micelas van ingresando contracorriente. ¿Sí? De una manera se moja el vegetal, percola en cada uno de estas partes y el líquido se recoge en la parte inferior. Hay una percolación en esta dirección y el líquido se va recogiendo en depósitos debajo. Un tamiz para que no caiga el líquido, en el cual hay un agujero que es fijo y por arriba va moviéndose el Rotocell. Esto es más que ingenio popular aplicado a las instalaciones de equipo. O sea, tanto el Bollman como el Rotocell van a ver que es bastante ingenioso el diseño, y es más viejo que la ruda de estos equipos. O sea, tienen sus años ya de diseño y de operación. Entonces, volviendo a... Ahí, denme un instante. Bien, entonces, en este caso es un equipo de 7 compartimientos en el cual se recibe la carga, se mueven las celdas y se descarga por un lado, y conforme se va moviendo la carga en cada una de estas celdas, le van agregando de alguna manera líquido contracorriente, ¿sí? O sea, el disolvente puro entra en el último paso, cae hacia la parte inferior, hay un depósito de micela. El término micela es disolvente consoluto, es un término que se utiliza en este tipo de extracción, ¿sí? Aquello como el extracto y el refinado usaban en extracción líquido-líquido. Bueno, acá micela se está refiriendo a la parte líquida en que se va enriqueciendo en el soluto, ¿tá? Entonces, el líquido llueve sobre el material, percola a través de él, esto se va moviendo y la micela de distintas concentraciones se va acumulando en el depósito de abajo. Luego una bomba lo toma y lo manda al anterior, ¿sí? Y conforme va pasando el proceso, el último paso, que recibe la carga más fresca y la micela es la más concentrada, sale la extracción total, ¿sí? Acá muestra ya de costado cómo funciona.
Y bueno, es más o menos es como una especie esto es pura ingeniería de- de- de cómo hacer algo manualmente quieto a algo móvil, ¿sí? Esto es interesante de equipos continuos en el cual funcionan como batch chiquitos que se van moviendo, ¿sí? Este, muy bien. El Eduardo, ¿podrías extractor, repetir, perdón, qué sí, era claro. lo de micela? Micela es un término que se refiere a la solución del disolvente con el soluto. ¿Está? ¿Sí? Aquello, el refinado y el extracto, ¿se acuerdan? Bueno, micela se refiere a la parte líquida de la extracción sólido-líquido que se va enriqueciendo en el soluto. A ver, si yo voy a extraer azúcar de la remolacha azucarera, el disolvente es agua. ¿Tá? Cargo agua y conforme, tanto sea por el extractor rotocel o el proceso que fuese, o tanques uno al lado de la otra, la solución de ese azúcar, o sea, en Uruguay le llamamos jarabe, pero estrictamente se llama micela. Yo voy enriqueciendo la micela, o en inglés es media micela o micela completa, si ven algunos libros en inglés, se está refiriendo digamos, al licor por decirlo una terminología que ya han visto, licor, que se va enriqueciendo en un producto que yo estoy extrayendo. ¿Está? Vieron acá en el caso del extractor tipo Bollman, que es un equipo gigante en general, una de las desventajas es que es grande y mantener el balance térmico es difícil, es el mismo esquema de extractivo que es el de extractor rotocell, o sea, el material carga en la parte en la cual recibe el disolvente más concentrado en soluto, acá se llama half micela, porque si seguimos el circuito del material a extraer, va con los movimientos de los gangliones hacia acá abajo y siempre le va cayendo líquido. ¿Sí? En este sentido hay una percolación en cada uno de estos lechos y cae de cada uno ganglión hacia el siguiente, hacia abajo, perdón. ¿Sí? Y después en un momento pasa de alguna manera a recibir corriente como en contracorriente. ¿Está? Y hay dos depósitos. Un depósito de solución diluida que se llama half micela, ¿sí? Media micela, se le llama en la terminología del extractor tipo Bollman, el cual se bombea hacia la segunda parte del equipo. ¿Tá? Esos son canguilones que van girando. Una parte llega material fresco, da la vuelta, se termina de extraer y acá se descarga en un tornillo que en general saca el producto mojado y extraído completamente. ¿Sí? No tiene gran misterio esto. En general, es sencillo. Los procesos no son difíciles. ¿Está? Acá es un poquito más detallado cómo funciona y cómo se le llama el half micela o el 50% extracto, porque se extrajo la mitad, digamos, del material vegetal. O sea, el material vegetal o el material que fuese, yo digo vegetal porque en general se utiliza en la industria oleaginosa, se carga y cada uno si yo lo miro como un individuo, va a seguir este camino y va a ir recibiendo líquido y extracción de los gangliones superiores y en un momento va a empezar a recibir líquido más, más puro, disolvente más diluido, o sea, con mayor capacidad extractiva. ¿Tá? En el último paso, cuando ya está finalmente, se termina de extraer, hay una cierta altura para que escurra el líquido, ¿sí? Fundamental, porque si no, no puedo estar agregándole acá, porque si no, este paso de agregado líquido me tiraría líquido hacia acá, por eso es importante que haya un espacio para que el líquido escurra. Esto es diseño de la velocidad de la cinta y el caudal de líquido y el nivel de material que haya en eso. Eso va a depender de cada proceso. Pero no es menor que la entrada de disolvente esté a distinta altura que de un lado, en donde entra el disolvente puro, que en el lado donde entra el disolvente a media carga, por decir una manera, o media micela. ¿Sí? Una de las ventajas, al igual que Rotocell, que es igual, es un equipo continuo,
tiene una eficiencia de extracción alta y produce micelas muy concentradas. Esto es bibliográfico, es literatura, ¿tá? O sea, hay que querer o reventar, ¿sí? La desventaja que tiene es un equipo grande, en general, tiene un perfil térmico. Si uno tiene que trabajar con temperatura, recuerda que todos los procesos extractivos en general mejoran con temperatura, o sea que si uno tiene que mantener eso caliente, en general tiene una superficie importante y por lo cual la aislación es importante y puede darse, como es una carga, depende de cómo esté preparado el material para que la percolación sea pareja. ¿Sí? Allí donde dice percolación despareja o canalizaciones, siempre va a depender de cómo viene este material aquí. ¿Sí? Si este material viene preparado por una máquina medianamente estandarizada, ¿sí? Se agrega en el canguilón de una manera más o menos homogénea, bueno, puedo decir que la percolación no va a tener caminos diferenciales. Pero si esta carga, el material se carga o el material es complejo digamos, son ramas o material vegetal tipo que no se parten bien o son lotes distintos, puede dar lugar a canalizaciones. ¿Sí? Este es otro tipo de extractor continuo horizontal, que no es más que lo mismo, más que horizontal. Tiene el mismo proceso con distintos tipos de micelas. Este es un extractor bastante más moderno, el Hildebrand, en el cual el material tiene que ser más preparado, o sea, no es como los anteriores que puede estar, digamos, molido hasta determinado tamaño. Acá hay que molerlo más porque lo mueve un tornillo, ¿tá? Por lo tanto, el movimiento del tornillo para que no haya, digamos, arrastre hacia atrás y todo tiene ciertos parámetros de movimiento y holgura para que permita que el material no vaya a través de él o no obstruya los tornillos, etc. Y produce importante concentración de extracto en general. ¿Sí? Como es un cilindro, puede aislarse mejor o puede trabajar a mayor temperatura, es una ventaja. Y las desventajas más importantes de esto, bueno, esto tiene un tornillo, tiene una máquina, y requiere mantenimiento que no es menor, en general si esto se tranca, porque viene una carga de sólido que afecta al tornillo, te lo puede trancar, etc. ¿Sí? Hay que evaluar en cada caso. Yo tengo idea en algún momento que alguna oleaginosa de este país tenía un extractor de este tipo para extraer aceite, ¿sí? Tengo la idea. Le voy a ver si lo puedo consultar. Los extractores en serie son un clásico. Son tachos, por decirlo de una manera, ¿sí? Para hablar en criollo, en el cual se agrega disolvente siempre. Noten que vamos en camino contracorriente. O sea, el disolvente puro se encuentra con el material a extraer agotado, ¿sí? O sea, que de alguna manera la diferencia de potencial entre el soluto y el disolvente, o el potencial de que tiene para disolver, es más o menos, digamos, constante. ¿Tá? Porque aquí se va a encontrar disolvente puro con un potencial de extractivo alto contra poco soluto extraíble. Y aquí al final se va a encontrar material con alta cantidad de soluto con disolvente con poca capacidad extractiva, poca en términos relativos. ¿Sí? Entonces, más o menos los mismos efectos que ya hemos visto en los otros tipos de extractores. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar a la parte que en general uno cuando es estudiante le importa, y es los cálculos. Acá a nosotros no me importa nada los equipos de extracción, a mí me importa hacer los cálculos. Cálculos y números, queremos ver números. Entonces, vamos a arrancar en esto que es bastante sencillo, y en general es mucho más sencillo que otros procesos que han visto. O sea, si ustedes han iterado y han hecho cálculos, esto le va a aparecer, hasta a veces le va a sobrar ecuaciones para resolver. ¿Está? ¿Qué es lo importante de esto? No olvidarse de las suposiciones que se hacen en estos equipos. ¿Está? Entonces yo lo puse en amarillo ahí, porque si en algún problema o algún ejercicio no se cumple alguna de estas suposiciones, ustedes tienen que de alguna manera aclararlo. ¿Está?
En general, no somos tan tramposos para decir eso y aplicamos esto, pero alguna pregunta teórica puede estar viniendo de la mano de cuáles son las suposiciones de la lixiviación en una etapa. ¿Tá? No, recuerden, esto es un proceso, la lixiviación es un proceso que esté de alguna manera cerrado, con una teoría firme y completa, como puede ser otros procesos, ¿sí? de transferencia de masa o de calor. ¿Tá? Acá hay mucho de artesanía en estos procesos. Pero así todo se ha logrado de alguna manera arribar a un sistema de ecuaciones, de un tipo de ecuaciones que más o menos lo modela más o menos bien con las suposiciones adecuadas. ¿Y cuáles son esas suposiciones? Bueno, son 4. La suposición número 1 es que la matriz sólida, léase el sólido en el cual ahí adentro está, o en el alrededor, o en la superficie, donde fuese, ¿sí? Que está el soluto, que a mí me importa, que yo lo quiero extraer, es totalmente insoluble en el disolvente que yo elegí. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa de inerte es constante en el proceso, antes y después. ¿Tá? No se olviden de eso. B es el término que vamos a usar siempre, B larga. Entonces, en un proceso de extracción sólido-líquido, una etapa o 500 etapas, B es constante. ¿Está claro? Ya, el inerte es constante siempre. La suposición 2 es la más importante de toda este tema, extracción sólido-líquido. La concentración del soluto en la solución, después que se dieron los procesos de difusión, de reacción química, bla, 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 pero quedó la solución, va a ser igual a la concentración de la solución que impregna el sólido inerte. ¿Tá? Van a ver que eso lo vamos a ir manejando y capaz que sea un juego de palabras raro, pero les va a quedar claro. Este punto punto llega al equilibrio de solubilidad. Correcto. Excelente respuesta. Esa es otra suposición que vamos a ver. O sea, siempre vamos a suponer que sea sólido, sea líquido, se disuelve completamente. ¿Tá? Y lo que dijo el compañero está acertado. El ejemplo que se lo voy a robar a Gustavo y se lo va a poner en el práctico, que es muy interesante, es cuando ustedes hacen un té. Ustedes ponen la bolsita de té en el agua y le echan agua caliente. Se lo robé a Gustavo. Cuando les diga a Gustavo, digan, yo se lo robó a Eduardo, porque es brutal. ¿Tá? Ponen la bolsita de té en el agua, en la taza y le agregan agua hirviendo. Cuando le agregan el agua hirviendo, el agua es transparente. Ya lo hemos visto todo. Y ahí eso lo podemos dejar un tiempo N o T. En algún momento, cuando va a llegar a un equilibrio en lo que se extrae, que son N componentes, no importa. Pero lo que sí podemos asegurar es que cuando eso haya llegado al equilibrio, yo saque la bolsita, el líquido que está dentro de la bolsita tiene la misma concentración que el té que quedó adentro de la taza. ¿Tá? Esa es la suposición número 2. Y no se tienen que olvidar nunca de eso. Cuando estén mareados con las ecuaciones, acuérdense que esto siempre alcanza un equilibrio, ¿sí? Y por lo menos en los ejercicios, ¿tá? Y el sólido que sale del equipo de extractor, ¿sí? Léase la bolsita de té que yo saqué que está chorreando, el líquido que queda retenido en las hojitas tiene la misma concentración que la taza de té que quedó abajo. ¿Está claro eso? Eso tiene que quedarles claro. Eso es clave en este tema y es lo más importante de este tema. ¿Sí? Con esa suposición ustedes van a poder calcular todos los ejercicios casi que de Rambouillet. El punto 3 va de la mano con el punto 2. El disolvente es suficiente para que el soluto se disuelva. O sea, ¿qué estamos queriendo decir acá? Que no va a quedar soluto sin disolver. Se va a disolver completamente. ¿Tá? Por eso es importante entender que esto es una simplificación de la realidad. Ustedes cuando se encuentren, si tienen que encontrarse con un proceso extractivo, no necesariamente pasa esto. ¿Tá? Entonces no necesariamente va a ser así. ¿Tá? No necesariamente va a ser que el soluto se disuelve con el contacto con el disolvente. Pasará en un tiempo T, pero no necesariamente pasa en un tiempo T finito menor a determinado valor. ¿Tá?
Pero es una suposición que vamos a hacer en las extracciones en la estación sólido-líquido de una etapa y en etapas también. ¿Está? Y la última es que el sólido inerte, el B, ¿está? Recuerden B si el inerte, no absorbe o adsorbe soluto. Significa que no queda con soluto pegado. Si bien vamos a ver, que también tiene que ver, que la solución puede quedar más pegoteada o no al soluto. ¿Tá? Hay un término que lo vamos a ver, que se llama N, que es qué tan pegoteado queda el soluto con el disolvente. Por decir de una manera, qué tanto se escurre. O sea, qué relación hay de solutos o de disolvente o de micela con respecto a soluto. ¿Tá? Sobre todo es parte de un parámetro de diseño. Cuando tengan dudas, vuelvan hacia acá. ¿Tá? Y esto es importante para después poder seguir hacia adelante en el cálculo de las extracciones de una sólido líquido. Bien, vamos a definir las corrientes. ¿Tá? Acá hay dos tipos de corrientes en las extracciones sólido líquido. ¿Tá? Y esto aplica a toda la bibliografía. La corriente de suspensión, como bien dice el nombre, ¿tá? Es una corriente de suspensión que arrastra de alguna manera el sólido. Y cuando digo el sólido, digo el inerte más el inerte impregnado de solución. ¿Tá? O el soluto, en el caso que sea en la carga al extractor. ¿Sí? Acá que le puse un poquito más chiquito, dice que no es posible ni práctico separar todo el sólido del líquido en una única etapa. O sea, en general se diseña un sedimentador para que el sólido empapado en líquido lo saques del proceso y lo lleves para otro lado. ¿Tá? La bolsita de té, no es práctico que yo saque la bolsita de té y haga un proceso para sacarle todo el té que le quedó pegado. ¿Tá? No lo hacemos en general. A sumo le damos la vueltita a la piola y pimba, cinchamos para que escurra un poco y chau, hasta luego. ¿Tá? No lo hace nadie, no es práctico, sabemos eso, es parte hasta intuitivo darse cuenta que no es práctico hacerlo. ¿Tá? O por lo menos en este paso. ¿Tá? Chance de una industria, vamos a tener la parte extractiva y después la parte de recuperación de lo que es, en este caso, la solución o la micela impregnando el soluto, el inerte. Perdón, no soluto. Y finalmente tenemos la corriente de derrame o la corriente superior, que se llama derrame superior o inferior porque vamos a pensar o suponer que el sólido es más denso que la solución y va por debajo del equipo. Podría perfectamente flotar, ¿tá? Pero por eso se llama corriente superior porque es líquido que va menos denso que el sólido y va encima, ¿tá? Si bien en un momento se mezcla. ¿Cuál es la suposición fundamental acá? Y que la vamos a hacer siempre nosotros, excepto haya una pregunta, ¿tá? Es que la corriente de derrame o la superior, que se define con la letra B corta o V, no arrastra sólido. O sea, esa es otra definición que ustedes en los ejercicios va a estar claro eso. ¿Sí? Esa V corta, B vale 0. O sea que en un balance de masa, los inertes siempre están asociados a la corriente de suspensión inferior. ¿Está? Y el último punto es la suposición 2, recuerdan que a la salida del extractor la concentración de soluto en la corriente de derrame es igual a la concentración de soluto en la corriente de suspensión. Ergo, dicho de otro modo, la concentración del té en la taza de té es igual a la concentración del té en la bolsita de té que saqué de la taza. ¿Sí? Bien. Acá hay un ejemplo que es la única vez que vamos a ver esto, podemos mostrar una caja negra con las flechas para un lado y para el otro, ¿tá? En el cual el ejemplo es, voy a cargar un inerte B, o sea, un sólido que tiene un soluto, ¿tá? A. El L de carga está formado por el soluto A, sea en estado de agregación que fuese, y disolvente C si tiene. ¿Tá?
O sea, si yo estoy cargando piedra con 5% de oro, L es ese 5% de la piedra. Si son 100 kilos, son 5 kilos, vale L. O sea, L no necesariamente es líquida, sobre todo en la carga de entrada. Pero lo que sí es que en el equipo extractor sólido-líquido se va a disolver completamente en la primera etapa. ¿Está? Que fue lo que el compañero dijo. Es una de las suposiciones que tomamos. ¿Está? Ya que a la salida del extractor va a salir el inerte y una solución de impregnando al inerte del soluto con el disolvente. ¿Está? L de salida. ¿Está? Pero el L de entrada, si no tiene disolvente, es el soluto en la matriz. ¿Está? Y la corriente de derrame, que en general es el disolvente, en un momento va a ser puro, acá le puse entre paréntesis A, porque puede ser de un proceso en el cual trae algo de soluto, de un proceso porque es recuperado, recuerden el leaching de las pilas de cobre, en el cual es una solución pobre en cobre que yo de ácido sulfúrico que lavo la pila, o sea que esa solución que yo le agrego de ácido sulfúrico algo de cobre tiene, es poquito, pero tiene. Tanto lo tengo que considerar en los balancemas. En el mezclador yo lo que hago es, de alguna manera, teóricamente mezclo eso hasta que alcance el equilibrio, o sea, todo el soluto A se disuelve en el disolvente y después pasa a un sedimentador, en el cual separo la corriente de derrame o de salida, que es líquido sin sólido, recuerden, también es una definición, B vale 0 en las corrientes de B corta, B larga vale 0 en las corrientes de B corta, vale la redundancia, y L de salida o la corriente de suspensión de salida, que está conformada por el inerte, este inerte constante, recuerden, ¿sí? Si este B es igual a este B, porque acá es 0, gracias al cielo. Lo podemos complicar si quieren, porque la realidad es distinta, pero en la práctica lo vamos a hacer siempre así. El disolvente que trae impregnando el inerte y parte de ese soluto disuelto en este disolvente. ¿Está? Esta es la bolsita de té que yo saqué de la taza y la escurrí con la piolita, y este es el té que quedó en la taza. ¿Qué quiere decir? Que si yo aprieto más la bolsita de té, ese jugo que sale tiene la misma concentración que la taza de té. ¿Está claro eso? ¿Está? La solución A más C que tiene este líquido es idéntica a la concentración de salida. ¿Está? Que es la suposición número 2. Disculpen que insista en esto, pero esa es la piola que a ustedes los va a salvar cuando tengan dudas en extracción sólido-líquido. ¿Está? ¿Sí? La salida de las corrientes tiene la misma concentración. Está en equilibrio. Bien, ¿hasta alguna duda hasta acá? ¿Cómo extraño las clases presenciales? Porque esto de hablar al vacío, pero bueno, yo sé que están ahí. Vamos arriba. Vamos bien hasta ahora, vamos bien. Bien, es viernes hoy además, y fue Uruguay. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a repetir esto un poquito más, a ver si les queda claro. Acá, este es un dibujito en el cual el inerte está en rojo y el soluto está en amarillo, y la concentración, la carga, la corriente de suspensión de entrada en este caso es B más A. ¿Tá? No, y A puede ser sólido. Es una confusión que a veces les pasa, que si todo es sólido, a veces uno dice, pará, ¿y cuánto vale L? No, L vale el soluto que trae. ¿Tá? L vale el soluto. O sea, L0 acá es el soluto que hay entrando al equipo. Y al mismo equipo, vieron que el extractor que yo le puse con el decantador y todo eso, lo dice, ahora se transformó en una caja. ¿Tá? Una corriente de derrame que en este caso es disolvente. Nuevamente la nomenclatura es igual que en todos los equipos de extracción o de torre, lleva el número del que sale. O sea, en este caso viene la extracción número 2 y la corriente que va a salir acá va a ser 1 y este va a ser L1. L0 porque no hay nada anterior. ¿Tá? Siempre tiene la numeración del equipo del cual se va o abandona. Y bueno, la corriente de suspensión va a estar conformada por el inerte idéntico en cantidad y una solución cuya concentración está formada por A y C. Y esta concentración es la misma que esta. Suposición número 2. ¿Está?
No olvidemos las hipótesis. Se alcanza el equilibrio. Acá no quedó nada amarillo. ¿Vieron? Es todo solución. En la realidad, esto hay que tener cuidado porque, a ver, si yo pongo el sobre té en la taza y le agrego agua y saco el sobre instantáneamente, obviamente no llegó al equilibrio porque el té empezó a disolverse. Y yo tengo que darle un tiempo para sacarlo. Acá nuevamente, acá hay un tiempo dentro de ese extractor de única etapa, un tiempo T en el cual yo me garantizo que el soluto se disolvió completamente, el disolvente. ¿Está? Y después el punto 2, recuerden, la hipótesis número 2, la concentración acá es igual a la de acá. ¿Está? No se olviden de eso. Bueno, sigamos con las definiciones. La definición de N, que a veces se da la definición al revés, se dice hay tanta solución por kilo de inerte, eso es un dato que puede decir y que define la centrífuga o el sedimentador. Lo que está diciendo es cuánto inerte está asociado siempre a las corrientes de suspensión, qué cantidad de líquido va asociado con mi inerte en la corriente de suspensión. ¿Sí? B sobre A más C. Y la terminología que vamos a usar para definir concentración, siempre en peso acá, masa a masa, va a ser I, va a ser referida a la corriente de suspensión, y X referida a la corriente de derrame donde B vale 0. ¿Está? Esta, que ya lo definimos, N vale 0 siempre para todo B. ¿Está? Si bien es una simplificación, es importante aclararlo, porque si ustedes van a la bibliografía o a literatura van a ver ejercicios en el cual N no vale 0 para B. O sea, y en la práctica es probable que en algunos casos el sedimentador del equipo le arrastre sólido. ¿Sí? No sé, se me viene a la cabeza lodos activos de un tratamiento de fluentes o una extracción de minería en el cual flota alguna partícula, etc. ¿Sí? O sea que, pero la suposición va a ser que siempre los inertes que arrastra el líquido valen 0, por lo tanto N vale 0 porque B vale 0. ¿Está? Aplicado a B corto. Bien. Y acá vamos a seguir un poco con la terminología. L0, N0 y concentración inicial. M, en la etapa 1, es la masa de C más A en el extractor. ¿Sí? O el inventario de ese equipo. Esto define el tamaño del tacho, del extractor, de lo que fuese. ¿Está? M va a ser igual a B más L de entrada y es igual a B más L de salida. ¿Está? La mezcla. Y está definido por una concentración del soluto en el extractor y una concentración del inerte en el extractor, N sub M y XA sub M. ¿Está? Si esto está en equilibrio, este valor de XAM es igual a XA1 y es igual a IA1, numéricamente. ¿Sí? Simplificamos un poquito más. Y acá tenemos que L es la corriente líquida de solución de suspensión y B la corriente líquida de derrame. ¿Está? Siempre B va a ir por acá abajo, los inertes, nunca van por acá. Bien. Vamos a representar, ¿cómo se representa esto? En general, las representaciones gráficas, a diferencia de líquido-líquido, acá se representa en la misma eje de abscisas las X y las Y versus N. ¿Está? Este es el método más normal de representación sólido-líquido. Y estas gráficas uno las tiene que de alguna manera poder entender porque los ejercicios, sobre todo de multietapa, tanto sea práctico o teórico, son mucho de ir de la mano de la cosa gráfica. ¿Está? O sea que es importante graficarlo
para poder visualizar. ¿Tá? Se puede hacer sin gráfica, por supuesto, pero es más práctico graficarlo. Si ustedes ven en bibliografía, que Jean Coplis es el libro más importante de esto, o en el Treibal incluso, todas las explicaciones de los cálculos en general se basan mucho en la representación gráfica y usan la misma nomenclatura. Entonces, ¿dónde está la corriente de derrame B corta? En el cual B vale 0, no tiene sólidos. O sea que N, como B vale 0, y el N inerte, que es B, vale 0, dividido el líquido vale 0. Entonces va a estar en el origen de la gráfica. Es una recta, está pegado, va siempre en esta posición. Esta es la representación de la corriente de derrame, en rojo. ¿Está? En la realidad, si ustedes van al libro, puede haber acá una gráfica de distintas formas, porque en la realidad, nuevamente, hay algo de inerte que puede arrastrar este líquido. Pero nuestra simplificación es que no arrastra sólidos. Y la corriente de suspensión tiene sólidos, o sea que N va a ser distinto de 0. En principio va a ser una constante, ¿tá? Independientemente de la concentración del soluto que tenga. Es el método más sencillo, ¿tá? Que es constante. Hay muchos ejercicios que ustedes van a ver en el cual se dice que la capacidad de retención de la solución en el inerte es constante en todas las rangos de concentraciones que opera el equipo. Eso está diciendo a uno que N versus I es constante. ¿Tá? Pero en la realidad es cuanto más concentrada, o sea, cuanto más me acerco hacia 1, ¿sí? No necesariamente tengo que llegar a 1, pero conforme me voy concentrando, o sea, iba aumentando, la relación de N, que es inerte sobre el líquido, empieza a disminuir. Significa que empieza a aumentar la cantidad de líquido que se retiene en el inerte. ¿Cómo lo puedo interpretar? Es, bueno, el ejemplo que yo decía del pegoteo, ¿tá? Es como que la viscosidad de la micela aumenta porque tiene más soluto, entonces el sólido, el inerte, perdón, retiene más líquido. Entonces, N, que es B, que es constante, dividido el líquido, empieza a disminuir. Entonces me queda una gráfica dependiente negativa con, generalmente, se puede aproximar a una función. ¿Tá? Esto es un clásico, hay ejercicio. Creo que el primer ejercicio del práctico es así, o sea, le da determinados puntos y el cual acá pueden ustedes tener que eventualmente tener que hacer algún calculito iterar o una ecuación de segundo grado, despejar rápidamente el valor de n para un determinado valor de x. ¿Tá? ¿Por qué cae? Es porque el sólido, el inerte, perdón, me confundo, o sea, es normal confundirse con esto, el inerte se retiene más líquido porque el líquido al estar más concentrado, su viscosidad aumenta y como que pegotea más. ¿Tá? Esta imagen que está acá es de Jean Coplis. Y bueno, nuevamente, la representación de la corriente de derrame está en el origen de la gráfica y el flujo de suspensión o inferior, ¿tá? Es una pendiente negativa. Y estas líneas son las líneas de equilibrio. ¿Tá? O sea, una concentración X sub A va a ser igual a I sub A. Recuerden, siempre está en la misma recta porque la suposición 2 es clave. Muy bien. Esto es más de lo mismo. ¿Tá? Esto es pregunta en general. Es importante entender por qué pasa esto. Si se tienen dudas, me preguntan. Es más una cosa intuitiva. Yo sé que en esta etapa de la carrera, que ya están terminando, uno en general se pone a estudiar ingeniería y ya agarra un papel y ya quiere plantear una ecuación. A ver, n igual, y entonces ya ahí arrancamos mal, porque hay algunas cosas que no son fáciles de explicar con ecuaciones. Si bien, en general, se trata de explicar todo con ecuaciones, acá hay esta parte
está bastante, digamos, artesanal desde el punto de vista explicativo. ¿Sí? Por supuesto que habrá manera de explicarlo y a todos los ingenieros les encanta que todo sea demostrable por fórmula. ¿Está? Pero a veces hay que apelar al sentido común. ¿Está? La respuesta, sí. Disculpa. ¿Qué era el corte bien de la línea roja? Este corte de línea roja es un ejemplo en el cual vos estás diciendo que n es constante para cualquier grado de concentración de x y de y. ¿Está? Es una suposición que a nosotros nos gusta hacer y a ustedes que van a tener que hacer los ejercicios también les va a gustar. Lo van a ver, es mejor que sea constante, más fácil. ¿Está? Mucho más fácil. Y eso va a depender, por supuesto, esta gráfica está digamos, muy pronunciada, pero en general podemos quedarnos acá, o sea que si las concentraciones de extracción son diluidas, en general son una recta, ¿sí? O sea, de pendiente cero, o sea, es y la n es constante, ¿está? Conforme nos hace acá, noten que estamos llegando a una concentración de 1, o sea, la relación B, el soluto sobre C más A es igual a 1, o sea, es decir, la misma cantidad de solución que de inerte. ¿Ah? O sea que en esos casos desciende y la explicación es porque de alguna manera la solución se concentra y aumenta su viscosidad. ¿Tá? Eso va a quedar claro en los ejercicios o en una pregunta. ¿Tá? Va a quedar claro que n es o no constante. Lo que sí no hay que confundirse, eso pasa y también les preguntan muchas veces, es que el n0 no tiene por qué estar en esta línea. ¿Tá? O sea, N0 es el inerte con el soluto en condiciones de carga. ¿Tá? Y puede tener un valor que está en cualquier punto. O sea, no se confundan que muchas veces crean que para 0 o 1 n tiene que estar acá. En realidad, el n de carga, el n sub 0, ¿tá? O sea, la relación de inerte sobre soluto más solvente en una carga en el cual no hay solvente puede tener cualquier valor. En vez de 500 puede tener, ¿sí? Porque es inerte dividido soluto. Si está más diluido, entre comillas, el soluto en el inerte, n va a ser cada vez más grande. Pero cuando se mezcle con el solvente va a estar entre 0 y 1. ¿Está? Muy bien. Nuevamente, mucha cháchara, pero esto va a terminar en una serie de ecuaciones chotas que lo pueden resolver casi que a ojos cerrados ustedes, ¿sí? O sea, si bien puede ser confuso, es fácil. Créanme que es fácil. Si no, no lo estoy dando yo. ¿Tá? Bien, chiste. Vamos a un balance global de soluciones líquidas. Nuevamente, acá vamos a hacer un balance de masa básico. L0 más B2, las corrientes que entran, es igual a las corrientes que se van. L1 más B1, y es igual a M, que es la inventario M de mezcla del equipo extractor. ¿Está? Y balance de soluto va a ser L0 por I sub A0, la concentración del soluto en la corriente de suspensión de entrada al extractor, más la corriente de derrame en la entrada al extractor por la concentración del soluto a la entrada, y nuevamente igual a las condiciones de salida y una relación de mezcla. ¿Qué tenemos que saber de acá? Ya de antemano que XAM es igual a XA1 y es igual a IA1. ¿Tá? Estas tres son iguales. 2 se cumple si yo digo que alcanza este equipo el equilibrio. ¿Sí? No se olviden de eso. Bien. Y la tercera ecuación, con estas tres se resuelven todas las ecuaciones del sistema de una etapa por lo menos, que el balance de sólidos insolubles. Recuerden que, lo dije casi hasta el cansancio, esta es la corriente que lleva inertes y esta no lleva inertes. O sea que B va a ser igual a N0 por L0 más 0, porque esta no trae inertes, y es igual a N1 por L1 más 0, porque esta no se lleva inertes. Y es igual a la concentración
al n de la mezcla por la cantidad de mezcla. O sea que esto aplica solo a la corriente de suspensión. Con estas tres ecuaciones, uno resuelve todos los problemas de extracción de una etapa. Fácil, más fácil que la tabla de cero. ¿Qué tiene esto de difícil? Que es confuso. ¿Tá? Se confunde uno fácilmente con lo que vale y, con lo que vale x, qué era y, qué es. Estamos hablando siempre de lo mismo. En suma, es una única solución. Estrictamente, estamos hablando de una solución. ¿Tá? Las corrientes de suspensión no son dos corrientes líquida, que uno era benceno y el otro era agua. Acá es la misma solución de agua, que se junta con una matriz sólida que trae el soluto allí. Y ni bien se entre en contacto, va a llegar al equilibrio y el soluto se va a disolver. El resto va a ser cómo hago yo de alguna manera para ese soluto que está impregnado en disolvente, ese inerte que está impregnado en disolvente, de alguna manera desimpregnarlo en los ejercicios o la parte que vamos a ver el viernes que viene. ¿Sí? Con estas tres ecuaciones, más o menos, y logrando entender la letra, porque como siempre pasa, se van a empezar en el primer ejercicio y no van a saber para dónde agarrar, pero es muy, muy sencillo. Representación gráfica es importante, hay que saber representarlo y encontrar los puntos. Acá vamos a poner los puntos L0, B2, M, etc. Y nuevamente, M es M, B2 y L0 están en una misma recta y estos también están en una misma recta. ¿Está? Eso es parte de la geometría pura. ¿Está? En este caso L0 lo puse sobre N. Pero este L0 puede estar acá. O puede estar afuera de la computadora. ¿Está? Yo acá lo puse en L0. Quizás debería corregirlo para que no haya, después no tengan dudas. Pero puede estar en cualquier lado para acá. ¿Sí? Y B2 está siempre en la corriente de derrame. O sea, está siempre acá abajo. Y en el medio va a estar M. ¿Está? Con estos tres puntos se hace una recta. ¿Está? Y después M también va a estar uniendo los puntos B1 y L1. ¿Bien? Nuevamente, están en la vertical. ¿Por qué están en la vertical y no están inclinados, como pasaba en la estación líquido-líquido? Porque tienen la misma concentración. Este B tiene X1 es igual a Y1, recuerden, y es igual a XM. Entonces tienen el mismo valor y esta, la ordenada acá, es tanto para X y para Y. ¿Tá? No son las gráficas de líquido-líquido, que dan soluciones distintas. ¿Sí? Para llegar a esto, que sea una recta, solubilidad infinita, A no se disuelve en B, tiempo de contacto suficiente para que se alcance el equilibrio y A no se absorbe en B. Esos son los puntos para que esto esté en la misma recta vertical. Bien, vamos a la cosa terrenal. Vamos a hacer un ejercicio, ¿tá? Y vamos a hacer un ejercicio de minería en el cual, este es un ejercicio básico y un ejercicio que los ejercicios de extracción de una etapa no tienen más misterio que esto. A lo sumo, el punto 2, donde dice la solución retenida por los sólidos es 0,8 kilos por kilo de sólido constante, ahí me está diciendo que N es constante para todo Y o de la curva. ¿Tá? Esto me está diciendo que esto no es una curva, es una recta. ¿Tá? Si no me diría, que lo van a ver, me va a dar distintos valores de solución retenida versus a la concentración I. ¿Tá? Este es el primer ejercicio y arrancamos con la cosa fácil. Dice, 500 kilos de material de cobre contiene 12% de sulfato de cobre y 3% de agua. Y se cargan con un disolvente de agua que son 3.000 kilos. Calcular las composiciones de flujos y concentración. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto vale L0? 500 kilos.
500 kilos de un material cuyo el 12% es cobre. O sea que de 500 kilos el 12% es 60. O sea, L0 vale 60. ¿Está? Más el agua, perdón, porque tenían agua, perdón. ¿Está? 3% de agua de 500 es 15, o sea que L0 vale 60 más 15, 75. ¿Está? Me fui al humo de 60 porque muchas veces puede ser que se traiga cobre o traiga material y no traiga nada de disolvente. ¿Está? O sea, no sé cómo L0, si bien la L uno la asocia al líquido, puede ser sólido totalmente. ¿Cuánto vale la concentración de entrada? Y bueno, es el soluto dividido en la solución total. Es 60 kilos de soluto, que es el cobre, dividido los 60 más 15, ¿sí? 0,8. O sea que I sub A0 vale 0,8. ¿Cuánto valen los inertes? Y bueno, si 500 kilos eran 60 eran de cobre y 15 kilos eran de agua, 500 menos 75 vale B. B vale 4,25. No tiene gran... O sea, no hay más misterio que esto, muchachos. ¿Está? Por lo tanto, N0 vale 4,25 dividido 75. Vieron que es un número mayor a 1. Se vaya arriba en 5,67. Y es mayor a este N que está acá. 0,8, constante. Bien. Para el otro lado nos vamos ahora. Sabemos que, como parte de la letra, la solución, el sólido arrastra 0,8 kilos por cada kilo de solución. ¿Está? O sea, el inerte está por cada kilo de corriente de suspensión hay 0,8 kilos de solución. ¿Cuánto vale N a la salida? Y bueno, B vale, es constante, 4,25. Y N va a ser igual a 1 sobre 0,8. Está bien, porque es un kilo de sólido sobre kilo de solución. En este caso está cargando con 3.000 kilos de agua. ¿Está? Sin solvente, sin soluto. O sea que XA2 vale 0, porque es puro. Balance global. L0 más B2 es igual a M, es L1 más B1. L0 más B2 es 75 más 3.000, 3.075. ¿Está? Este es el balance de entrada global. O sea, L0 más el agua que entra. O sea que M vale esto. Y va a ser igual a L1 más B1. ¿Está? Que por ahora no tenemos más datos que eso. Hacemos un balance de soluto. L por IA0, esto vale 60, más B2 por XA2, que vale 0, es igual a MX. ¿Sí? Y va a ser igual a las mismas de salida. O sea que 75 por 0,8, que es 60, esto vale 0, es igual a 3075, que vale M por XAM. O sea que XAM es 0.0195. Y ahí ya tenemos I1 y X1. ¿Sí? XAM vale 0.0195. Y ahora hay que saber cuánto vale I1 y XA1. Ahí ya ustedes ya me pueden decir, no, como está en equilibrio, XA1 e IA1 valen 0.0195, igual está correcto. Y después, por los balances de masa, se saca L1 y B1. ¿Está? Para hacer un balance, sacar L1 y B1, tenemos que ir a un balance inerte. N0 por L0 es igual a N1 por L1. Y es igual a N por N sub M. Por lo tanto, N sub 1 es igual al número de la cantidad de inertes sobre L1. B vale 4,25. N constante, recuerden. Era inverso de 0,8, 1,25. Por lo tanto, la concentración de inertes en el hecho de reacción vale B sobre M, que va a ser 1.138. ¿Está? Por lo tanto, L1 va a valer 3,40. Y A1 vale 0.095 igual que quizá M. Por lo tanto, en la corriente de suspensión salen 6,63 kilos de cobre. ¿Está? Y la corriente de derrame de salida es M, o sea, la corriente de entrada menos, eso es un balance de masa global, 2.735 kilos. ¿Cuánto cobre se extrajo? La diferencia. ¿Sí? O 2.735 por 0.095 o 53 kilos. ¿Sí? O sea, 60 menos esta recta. Y acá queda el balance completo. Como verán, es sencillo, es fácil y
Lo más importante de esto es que las líneas de equilibrio son verticales, por lo tanto, calculando XA y sabiendo cómo varía N, uno resuelve el sistema sin mayores dramas. Como nosotros siempre la queremos complicar un poco, es importante después hacer una representación gráfica y poder leer en una gráfica esos valores. ¿Está? Entonces vamos a poner L0, donde N vale 57 y la concentración ideal era 0.08. XA2 es 0, o sea, es este punto que está acá. Y en el medio acá hay una recta en la cual va a estar M en algún lugar. Que lo calculamos y está junto con M y N en este punto. Y sabiendo esto, podemos interceptar acá y sacar tanto sea L como B. B acá y L abajo. Y listo. No hay más vuelta con extracción sólido-líquido en una etapa. Hay, por supuesto, la opción de que N sea variable. ¿Está? El ejemplo lo van a ver en el práctico, en el cual es bastante sencillo resolver. Es lo que le suma un poco de complejidad al cálculo. ¿Está? Porque en el caso hay que, de alguna manera, o hacer una ecuación con respecto a N con función de los datos, o iterar, pero una iteración muy sencilla para calcular de alguna manera N. Y con esto terminamos la clase de hoy. Tenemos el viernes completo para ver estación multietapas. Que un poco más de lo mismo de lo que es estación líquido-líquido. Vamos a ver la definición de delta. O sea, les va a servir de alguna manera para reforzar y como es el mismo procedimiento. ¿Está? El valor de delta con los valores ficticios de tanto sea de n delta y x delta, y después todas las rectas que van a pasar por ese punto y de alguna manera los extractores multietapas cumplen esa función. Pero lo vemos el viernes próximo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda que les haya quedado o quieran ver algo más? Si no, terminamos por hoy, los libero.